Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos esta oportunidad de estar aquí, por eso invocamos tu presencia para que nos acompañes y bendigas este culto. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Buen día y un feliz sábado para todos. Vamos a comenzar tratando de hacer un registro del tiempo. Bien, estuve reflexionando acerca de las formas y de las distintas maneras que Jesús llega a nuestra vida. Todos los que estamos acá, todos los que nos escuchan, han tenido, estoy seguro, alguna experiencia de esta proximidad con Jesús. Meditando sobre esto y pensando en el tema de la mañana, quería llevarlos al Evangelio de Mateo, capítulo 8, desde los versos 28 al 34. Mateo, capítulo 8. Este relato también tiene su parte en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Comienza el versículo 28 diciendo: Cuando Jesús llegó a la otra ribera, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salieron de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y clamaron: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a torturarnos antes de tiempo? Lejos de ellos estaban paciendo un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron: si nos echas, permítenos ir a ese hato de cerdos. Y Jesús le dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos se lanzaron por un despeñadero al mar y murieron en el agua. Y los otros porqueros huyeron a la ciudad y contaron todo, inclusive lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de la región. Quisiera hacer un pequeño raconto de cómo esta situación, para llegar allí, cómo llega a esta situación Jesús y cómo llega a este lugar de Gadara. Ustedes recuerdan lo que dice el relato de que ya él y sus discípulos habían tenido una vivencia, está el relato también en el libro de Mateo, en el mar. Habían soportado una tempestad tremenda mientras Jesús dormía muy tranquilo en ese barco. ¿Sí? Ellos venían de esa experiencia. Entonces, cuando Jesús calma el mar, calma la tempestad, les dice que tenían que llegar a la otra orilla. Jesús estaba buscando llegar a donde vivían los gadarenos. Y de pronto, como en una escena de las mejores películas que hace Hollywood, cuando Jesús toca la orilla con la barca y se baja en ese lugar, aparecen dos figuras. Podemos hablar también si eran dos figuras o una figura. Eran dos personas que vienen corriendo con un aspecto espantoso hacia los que acababan de bajar del barco. Los discípulos, no sé, yo hubiera sentido un miedo tremendo. No un miedo común, un miedo, mucho miedo. Jesús se quedó allí. Jesús era el único que no sentía miedo. Los discípulos ¡plup!, se desbandaron ahí. Y cuando estos endemoniados tan feroces, porque ustedes pueden leer en los evangelios de Marcos y de Lucas, donde dice que destrozaban las cadenas, que vivían arañándose, que llevaban una vida casi de animales. Cuando vieron a Jesús, cuando llegaron hasta donde estaba Jesús, ellos se detuvieron.
se detuvieron. Y ahí fue donde comienza este diálogo que hemos leído o que he leído recién. Dice, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? ¿Qué pasaba? Lo habían reconocido. Habían reconocido quién era Cristo. ¿Y cómo lo llaman? Hijo de Dios. Pero ¿quién hablaba en ese momento? ¿Hablaban estas personas o hablaban lo que tenían adentro? Hablaban lo que tenían adentro. En el libro El deseado de toda la gente, en este capítulo, cuando la autora describe lo que pasa allí, dice que en medio de la oscuridad en la que vivían estas personas, cuando vieron a Cristo, ese atisbo de voluntad propia que les quedaba, tomó la decisión de cambiar el estado en el que estaban. Entonces Cristo, ¿sí?, les ordenó a los demonios que salgan de allí. Es interesante para que analicemos esto de la siguiente manera. Muchos de nosotros, o pueden leer en los relatos anteriores, o al igual que a nosotros, cuando se cruzaron con Jesús, nosotros íbamos por el camino y nos cruzamos con Jesús. En el capítulo anterior, en el libro de Mateo, pueden leer acerca de cómo Jesús llega a la casa de Pedro, donde la sana a la suegra de Pedro, cuando sana al siervo del centurión. El centurión manda por Jesús. ¿Se dan cuenta de cuál es la diferencia? Aquí Jesús va a donde estaban los endemoniados. Y esto nos comienza a mostrar que no importa cuál sea el lugar donde nosotros estemos, no importa la situación en la que nosotros estemos, Jesús nos quiere buscar de donde estemos y nos quiere sacar de donde estemos. Es interesante pensar que hay personas que son controladas por Dios y hay otras personas que no son controladas por Dios. Y esto es mucho más común de lo que nosotros imaginamos. ¿Ustedes recuerdan los escritos bíblicos cuando Cristo le pregunta a todos los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Cristo le dice, esto te lo ha revelado el Espíritu de Dios. Y continúa el relato bíblico llevándonos al momento en que Cristo les dice a sus discípulos que tenía que morir en la cruz. Entonces Pedro lo aparta y le dice, Señor, ¿cómo es esto posible? Tú vas a morir en la cruz. ¿Y Cristo qué le dice? Que estaba obrando con el espíritu ¿de quién? Del enemigo. Es mucho más simple y es más común de lo que nosotros pensamos. Porque en este conflicto no hay una tercera posición, como acá un expresidente argentino presentó. En este conflicto, o estamos del lado de Dios, o estamos en contra de Dios. No tenemos ningún término medio. No hay una tercera posición. Dios nos quiere sacar del lugar donde estemos, de la forma en que estemos y cómo estemos. Recuerden el relato del hijo pródigo. El hijo pródigo se bañó antes de ir a buscarlo al padre. Se puso un poco de perfume para sacarse el olor a cerdo que tenía. No sé, se acomodó el pelo, se lavó la cara. No. Así está dispuesto el Padre a recibirnos a nosotros. El aspecto exterior del hijo pródigo
debe haber tenido muchas similitudes con el aspecto exterior de los gadarenos. ¡Qué tremendo! Nosotros nos vestimos, nos colocamos ropas, nos perfumamos. Las damas son más cuidadosas con los detalles, ¿sí? Pero lo que tenemos en el corazón solo lo ve Dios. Y de esa manera es como Dios nos quiere tomar a nosotros, no solo por lo exterior, sino también por lo interior. La vida para Jesús no es solamente respirar, dice. La vida para Jesús es otra cosa. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que la vida para Jesús es una vida de estar con Él. ¿Sí? Nosotros, a partir de esta experiencia, de este relato, tenemos que tener muy claro que acá debemos tener un compromiso con Él. Un compromiso. No quiero que me malinterpreten. Y vamos a ver algunos detalles de este relato sobre el final. Dios nos toma como estemos. Y automáticamente Dios, Cristo, el Espíritu Santo, no nos pasa un manual de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que comer, de cómo tenemos que comportarnos. Nosotros, porque lo encontramos a Cristo y porque aceptamos su salvación, vamos a aceptar el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos va a cambiar a nosotros. Lo que tenemos que poner es la voluntad de cambio. En este libro, El deseado de toda la gente, en el capítulo que habla de los gadarenos, ahí dice que este hombre, en medio de la oscuridad que vivía, vio un destello de luz y se aferró a ese destello de luz. Eso fue lo que lo llevó a salir de la tremenda situación en la que vivía. Si Pedro podía tener, por un momento, una inspiración del Espíritu y en otro momento acercarse al enemigo, ¿cuánto más fácil será para el enemigo acercarse a nosotros? Porque por más que algunos digan que no, el mal existe. El enemigo representa y condensa una gran parte de eso. El mal es real. Y nosotros elegimos lo malo encima. Es tremendo esto. Entonces, la oportunidad que nos da Jesús acá es de que elijamos el camino correcto. Y esta forma es la forma de comprometernos con Jesús. ¿Sí? Aunque Jesús se dirigió a la tierra de los gadarenos, estos hombres no esperaban que Jesús los buscase. Ellos lo buscaron. Pero no lo buscaron para pedir ayuda. Estaban furiosos quienes estaban adentro de los gadarenos. ¿Sí? Jesús fue a buscar a estos hombres, pero adentro de estos hombres estaba el enemigo. En los otros relatos del Evangelio, ustedes pueden ver que le pregunta Jesús cómo se llaman y le contesta legión. Una legión romana contaba de 6.000 miembros aproximadamente. Esto indica una cantidad de espíritus inmundos. También el Evangelio nos relata la situación en que había estado María Magdalena. Cuando tenemos esa facilidad como humanos para saltar del lado de Dios o del lado en contra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de dónde nos paramos. Y el hecho
que se relata aquí y que lo pueden interpretar de muchas maneras, y hay muchos comentarios acerca del tema, tiene, creo, una claridad muy simple. ¿De qué lado estamos? ¿Quién nos busca? ¿Qué decisión tomamos? ¿Y con quién nos comprometemos? ¿Sí? Hay gente que viene a buscar temas o situaciones de la religión para entrar en una controversia o en una disidencia o en lo que sea. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando era mucho más delgado, mucho más flaco, asistía a las reuniones de jóvenes en Tucumán, en la iglesia, y la iglesia había preparado una serie sobre los temas relacionados con el Antiguo Testamento, el diluvio, el arca de Noé, etc. Y solía asistir allí un joven ingeniero civil, no recuerdo el nombre. Este muchacho no era religioso, se había puesto a estudiar el tema de las maderas y al parecer sabía muchísimo del tema. Entonces la idea de él, o por lo menos los recuerdos que tengo, es tratar de entrar en controversia acerca de qué estaba hecha el arca. Les aseguro que hay gente que lo único que busca al acercarse es una controversia. Eso es lo que buscaban los espíritus inmundos. Porque ellos estaban dentro de otra persona. Pero esa persona, cuando vio ese destello de luz, decidió cambiar. Y acá hay otro tema con el que ya vamos redondeando nuestra historia. ¿A quién dejamos que nos controle? Hay religiones que proponen la meditación y el dejar nuestra conciencia vacía. La religión cristiana, lo que dice la Biblia, es dejar nuestra mente llena con el Espíritu. Hay que pedirle a Dios para que Dios llene nuestra mente con el Espíritu. Nosotros no tenemos la mente vacía. Tenemos que tenerla llena con el Espíritu. Hay muchísimos temas para hablar con respecto a experimentos que se hacen con gente meditando profundamente u orando y que le hacen algún tipo de estudio externo, ya sea una resonancia magnética, una tomografía, lecturas de otros parámetros como electroencefalografía, en fin. Pero nosotros no debemos tener nuestra mente vacía o llena con algo que no sea el Espíritu de Dios. Por supuesto que vamos a tener problemas y nos van a pasar cosas como le pasó a Pedro. Pero bueno, este es el tema. Piensen en cuáles fueron las palabras que los demonios le dicen a Dios, le dicen a Cristo. ¿Por qué nos torturas antes de tiempo? O sea que los demonios sabían cuál era su final. Lo saben. El libro de Santiago, ¿qué dice? ¿Crees en Dios? Bien haces. Los demonios creen también. Creen y tiemblan. Pero no por eso van a ser salvos. Bien. Ellos ya sabían muy bien cuál era la situación que vivían y cómo iban a quedar después de que pasara todo esto. Nosotros, hermanos, tenemos que tener muy claro esto, porque nosotros vivimos ese conflicto donde no hay tercera posición. La tercera posición a lo mejor sea para los políticos, pero para la vida real, para la vida espiritual, hay solo dos lugares. Y nosotros decidimos dónde nos vamos a poner.
El final de la batalla ya está decidido, lo acabo de decir. Cuando se dirigen a Jesús, le dice, ¿por qué me estás atormentando antes de tiempo? No llegó el fin todavía, según una de las versiones. O sea que el diablo ya conoce su fin, está condenado. Por eso, les repito, no hay situación en la que nosotros podamos estar que Jesús no vaya a buscarnos a nosotros. Y este ejemplo es un ejemplo maravilloso. ¿Sí? Ahora les pido que me acompañen al libro de Marcos para seguir viendo cómo sigue esta historia. Podíamos seguir hablando sobre los gadarenos, sobre los cerdos que criaban ahí, etc. Y vemos acá dos tipos de reacción. La que acabamos de leer, que está en Mateo, en el versículo 32, cuando se enteran de lo que pasa y le piden a Jesús que se vaya. Este hombre muy poderoso está desequilibrando nuestra economía, porque dice que era un hato inmenso de cerdos y se tiraron todos al mar. Los cerdos no nadan, así que ya se imaginan. Uno podría explayarse con relación a eso también, pero no. Sigamos leyendo acá en el capítulo 5 del libro de Marcos y vamos al versículo 14. Los porqueros huyeron y contaron en la ciudad y por los campos, y la gente salió a ver qué sucedía. Cuando llegaron ante Jesús, vieron al que había sido atormentado por el demonio y había tenido una legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Qué extraña la reacción, ¿no? Tuvieron miedo. ¿No habían tenido miedo cuando estos personajes aullaban, andaban en las tumbas y comían cualquier porquería? Ahora, cuando sucede todo esto, y de pronto ven a estas personas bien, dice, tuvieron miedo. Acá hay algo que no andaba en los gadarenos, ¿eh? ¿Alguien siente, cuando ve un cambio tan radical en una persona, tener miedo? Aquí estarían acostumbrados los gadarenos que llegaron a ese extremo, ¿no? Tuvieron miedo. Los que le habían visto contaron lo que le había sucedido al endemoniado y a los cerdos y le empezaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Del miedo que le tenían a Jesús, deberían haberse alegrado. ¿Se dan cuenta de cómo son de diferentes las reacciones de acuerdo al lugar donde nos pongamos? Nosotros podemos leer en la Biblia desde el comienzo hasta el final, ¿no? Pero hay algunos textos muy interesantes en Éxodo, en Deuteronomio, en Josué, cuando les dice Dios a través de su profeta, elijan el camino del bien. Yo pongo dos caminos entre ustedes, pero yo les sugiero, les digo, elijan el camino del bien. Bueno, parece que no es lo común elegir el camino del bien. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no le permitió. Alguien que lo quería seguir a Jesús, como los discípulos, extraño, ¿no? Jesús le dice no. Y miren la orden, la sugerencia, la forma de vida que tenía que llevar de ahí en adelante. No porque estaba obligado, sino por amor a Jesús, dice. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor
ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Y él se fue y empezó a contar en Decápolis las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. A veces nosotros queremos hacer algo de una manera y no es la manera en que Dios quiere que hagamos las cosas. Hay una canción que tiene una música muy, muy agradable, muy pegadiza. Esta canción A Mi Manera, que la interpreta Sinatra, y la interpretaron varios cantantes. Y es el problema cuando hacemos las cosas a mi manera. Nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Y acá, todos estos relatos nos van llevando a concluir lo siguiente. Primero, si nosotros nos vamos a Jesús, Jesús viene a nosotros. Él fue a buscar a estos personajes totalmente perdidos para nuestra visión. Yo trato de imaginarme, les soy honesto, yo las películas de terror cada vez no las puedo digerir, no las puedo ver. Entonces yo me imagino un personaje como este acercándose a los gritos, totalmente desencajado, ¿sí? En esa situación tan violenta, Jesús lo fue a buscar. O sea que no importa lo que pase, Jesús te va a ir a buscar. Segundo, lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar lo que Él puede hacer con nosotros. Si quieren, esta tarde, en el libro El deseo de toda la gente, dice la autora que vio un destello de luz, se aferró a ese destello de luz y fue salvado. Tercero, tenemos que elegir dónde nos ponemos. Y cuarto, la decisión que tomamos, tenemos que buscar que Dios la guíe y la potencie. Porque es muy interesante y muy motivador, además de interesante, muy lindo, cuando dice, Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Y él se fue y empezó a contar en Decápolis las grandes cosas que Jesús había hecho con él. ¿Y cómo termina el versículo? Y todos se maravillaban. Eso es lo que nos dice Dios ahora para terminar estos relatos. Vamos, contemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es nuestra tarea. Eso es lo que nosotros debiéramos hacer y tomar la decisión correcta para estar del lado de lo correcto. Recuerden, no hay dos lados, no hay tres posiciones, hay dos. O estamos del lado de Dios o estamos en contra. Cristo dijo, el que no está conmigo, el que no junta conmigo, desparrama. Y el que no está conmigo, contra mí es. Entonces, tenemos que reafirmar la decisión que tomamos y tenemos que contar estas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida para que todos tengan este maravilloso mensaje.